Verificar el quórum reglamentario. Honorable diputado Gálvez Evers Sergio Rafael. Presente. Honorable diputado Vallarino Aparicio Ariel Ulises. Presente. Honorable diputado Cohen Salerno Manuel. Honorable diputado de la Guardia Arrocha Julio. Presente. Honorable diputado Gómez Osman Camilo. Chiriquí presente. Honorable diputado González López Jorge Alberto. Presente. Honorable diputado Guardia Jaén Néstor Antonio. Honorable diputado Herrera Jorge Luis. Aguadulce presente. Honorable diputado Jiménez Pití Medín. Presente. Honorable diputado Palacio Muñoz Augusto Efraín. Presente. Honorable diputado Pineda Vergara Raúl Gilberto. Honorable diputado Richards Tapia Betzeray Ayise. Presente. Honorable diputado Buchanan Joseph Rafael. Honorable diputado Vega Jonathan Edir. Honorable diputado Zúñiga Alvarado Roberto José Federico. Presente. ¿Cuántos diputados hay en el llamado? A veces. Ahorita 12 diputados, señor presidente. Existiendo el quórum reglamentario, declaro abierta esta sesión. Señor secretario, lea el orden del día. Punto número 1. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia en mesa? No tenemos correspondencia, señor presidente. Siguiente punto. Juramentación de los honorables suplentes. ¿Tenemos honorable suplente para juramentación? No hay. No tenemos, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Primer debate del proyecto de ley número 9 que modifica artículos de la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023, por la cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2024. Los que estén de acuerdo con el orden del día, levanten la mano. ¿Resultado? 12 votos a favor, 0 en contra. Ha sido aprobado. Señor secretario, sírvase a leer el siguiente punto del orden del día. Procedo a leer el proyecto. La totalidad del proyecto número 9 y la exposición de motivos. Sí. Sí. El proyecto que se propone a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional de Diputados tiene como objetivo modificar artículos de la Ley 418 de 29 de diciembre de 2023, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, con el objetivo de restablecer al órgano ejecutivo atribuciones que constitucionalmente e históricamente han sido ejercidas por este para el eficiente y oportuno funcionamiento del Estado.
De acuerdo al título 9 de la Constitución Política, la Hacienda Pública, capítulo 2, el presupuesto general del Estado le corresponde al órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la elaboración del proyecto de presupuesto general del Estado y, de acuerdo a su norma de Constitución Orgánica, Ley 97 del 21 de diciembre de 1998. Este ministerio tiene a su cargo todo lo relacionado con la formulación de iniciativas en materia de planificación y política económica, la programación de las inversiones públicas y la estrategia social, el diseño y ejecución de las directrices generales y las tareas específicas del Gobierno sobre Hacienda y Tesorería, la elaboración, ejecución y control del presupuesto general del Estado, el crédito público y la modernización del Estado, así como la elaboración y ejecución de la programación financiera del Estado. En este orden de ideas es importante indicar que, dado que la República de Panamá forma parte de la comunidad internacional, su crecimiento en el área económica, financiera, comercial y social, entre otras, requiere que el país mantenga una política exterior proactiva con el objetivo de promover las ventajas estratégicas que ofrece nuestro país para alcanzar un desarrollo sostenible que genere beneficios a su población. Esta política exterior dinámica del Estado panameño requiere que las entidades gubernamentales participen en importantes reuniones a nivel internacional, en busca de inversiones, de solución pacífica de disputas, del desarrollo de políticas públicas, así como para preservar nuestros intereses nacionales, lo cual motiva el desplazamiento de servidores públicos de todos los niveles a diferentes misiones oficiales alrededor del mundo. La historia de nuestra República contiene múltiples precedentes de la importante labor que las misiones oficiales de alto nivel han alcanzado en la consecución de hitos trascendentales, tales como la firma de los tratados Torrijos-Carter, que reconoció la soberanía patria en la antigua zona del Canal, y su traspaso a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, la firma de tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio con naciones de todo el mundo para ampliar el mercado de bienes y servicios y permitir el desarrollo y crecimiento de múltiples industrias y servicios en nuestro país, la celebración de acuerdos de promoción comercial y de cooperación, así como la representación del Estado en reuniones y eventos ante organismos internacionales, tales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas, entre otras. A manera antecedente, cabe destacar que en virtud de la trascendencia de las misiones oficiales y los comprobados beneficios que dichas misiones han aportado y aportan al país, todas las leyes que aprueban el presupuesto general del Estado en las últimas 3 décadas han adoptado la noción de viáticos reconocidos a todos los servidores públicos que representan a la República de Panamá en el extranjero. Sin embargo, la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, modifica sustancialmente y de forma inédita la práctica presupuestaria vigente hasta esta fecha. Puede constatarse que desde el año 2009 hasta la fecha 2023, en los presupuestos anuales se establecían sumas en concepto de viáticos que iniciaron en 500 balboas diarios en 2009, aumentaron a 700 balboas en 2010 y disminuyeron a 600 balboas en 2015, manteniendo dicho monto hasta la vigencia fiscal 2023, por razones que no guardan relación con la función constitucional que tiene el órgano ejecutivo en esta materia. Por primera vez, la Ley 418 de 2023 excluyó a los servidores públicos con funciones jerárquicas del derecho a recibir viáticos que cubrieran los gastos incurridos en misiones oficiales para la vigencia fiscal 2024, a pesar de que tales misiones son requeridas para el adecuado y eficaz desempeño de las funciones públicas. Por las razones antes expuestas y a fin de corregir una errada decisión legislativa tomando como referencia las legislaciones preexistentes en materia presupuestaria y en concordancia con las atribuciones que constitucionalmente e históricamente han ostentado
Primero, el Ministerio de Planificación y Política Económica mediante la Ley 16 de 28 de febrero de 1973 y posteriormente el actual Ministerio de Economía y Finanzas como producto de la fusión entre ambos ministerios mediante la Ley 97 de 1998, proponemos modificar el artículo 297 de la Ley 418 del 2023 para reinstaurar los viáticos de transporte, hospedaje y alimentación del servidor público con funciones jerárquicas del país, quien a su regreso debe presentar un informe detallado de los resultados de la misión atendida a fin de medir la eficiencia en la asignación de recursos del Estado. Adicionalmente, la Ley 418 del 2023, en su capítulo 2, sección cuarta, incluye disposiciones relacionadas con los traslados de partidas, concepto que al igual que los viáticos no es novedoso en materia presupuestaria y que consiste en la transferencia de fondos en las partidas del presupuesto anual del Estado con saldo disponible o sin utilizar a otras que mantienen saldos insuficientes o carecen de asignación presupuestaria. Una relación histórica de los precedentes y cuantías de los traslados de partidas que debían ser del conocimiento de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional desde 2009, según consta en la Ley 69 del 4 de diciembre del 2008, para la vigencia fiscal de ese mismo año, refleja que el monto de los traslados en ese año y hasta 2018 ascendía a la suma de 300.000 balboas. Con la aprobación de la Ley 72 del 13 de noviembre de 2017 para la vigencia fiscal 2018, posteriormente, a partir del 2019, con la Ley 67 del 13 de diciembre de 2018, la suma aprobada para los traslados se estableció en 200.000 balboas hasta la presente vigencia fiscal 2024. Sin embargo, la citada Ley 418 del 2023 ordenó que los traslados de partida por cualquier monto debían remitirse a la comisión parlamentaria. Esta medida, carente de razonamiento técnico, obstaculizó de forma significativa el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Nacional y paralizó la posibilidad de llevar a cabo una gestión presupuestaria efectiva en evidente contravención al principio de equidad presupuestaria definido como las acciones asignadas en el presupuesto general del Estado orientadas al logro de resultados a favor de la población. En aras de esa gestión eficiente, efectiva y transparente del Estado, que tiene como objetivo atender las necesidades de la ciudadanía, se proponen modificaciones al procedimiento de traslado de partida, fijando en la suma de 5 millones de balboas el monto de las solicitudes de traslado de partidas que serán remitidos a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Además, se establece que las solicitudes de las entidades públicas hasta 200.000 balboas podrán, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, ser tramitadas, realizadas y autorizadas por estas y remitidas dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información. A la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas y aquellas solicitudes por 200.000 balboas hasta 5 millones de balboas serán evaluadas, tramitadas y autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitidas dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto. Por último, se modifica la cuantía para hacer frente a los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete a un monto que permita atender de forma adecuada situaciones imprevistas que requieran medidas urgentes y apremiantes para dar oportuna solución a problemas de población. Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro aprecio y consideración a la Presidencia de la Asamblea Nacional y por su conducto invitamos a los honorables diputados a evaluar este proyecto con desprendimiento y preservando los intereses de la ciudadanía. Gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, especialmente a su excelencia Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, a su excelencia Eida Saiz, viceministra de Economía, al licenciado su excelencia Fausto Fernández, viceministro de Finanzas, licenciada Ivette Martínez, secretaria general, a la licenciada María Cristina Vila, jefa de gabinete, al licenciado Aurelio Mejía, director de presupuesto,
a la licenciada Rubilú Rodríguez, asesora del ministro, y a la licenciada Silvia Cortés, abogada de la Secretaría General. Para sustentar el proyecto número 9, le damos la palabra. Hay que darle lectura al proyecto, señor secretario, antes de la palabra a su excelencia. Proyecto de ley que modifica los artículos 4 y 18 del 29 de diciembre de 2023, por la cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024. Artículo 1. El artículo 297 de la Ley 418 del 2023 queda así. Artículo 297. Viáticos en el exterior del país. En los casos en que sea necesario enviar a funcionarios en misiones oficiales del país, el titular de la institución pública que solicite la autorización para el viaje o a quien delegue presentará al Ministerio de la Presidencia la petición de autorización con no menos de 15 días de antelación a la fecha de partida. Esta autorización solamente será revocada por el Ministerio de la Presidencia. La solicitud debe tener la información siguiente: el nombre del funcionario que habrá de viajar, el país o los países que visitará, el objeto del viaje, los resultados esperados de la misión, el costo total del viaje, desglosando los gastos de transporte y de viáticos del funcionario y el detalle de la ruta itinerario de las líneas aéreas que se utilizarán. Se excluyen de este requisito los funcionarios de los órganos legislativo y judicial, así como el Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía General de Cuentas, de la Defensoría del Pueblo, las sociedades anónimas, las entidades financieras y la tripulación del avión presidencial. Los viáticos serán los siguientes. 1. Para ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretarios y subsecretarios generales de la Asamblea Nacional, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Contralor y Subcontralor General de la República, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo, Director y Subdirector del Instituto Técnico Superior Especializado, Adjunto del Defensor del Pueblo, Secretarios Ejecutivos Nacionales de la Presidencia de la República, Directores y Subdirectores Generales, Gerentes y Subgerentes Generales, Superintendente de Bancos, del Mercado de Valores y de Seguros y de Reaseguros, Administradores y Subadministradores Generales, Rectores y Vicerrectores de las Universidades Oficiales, Secretario Ejecutivo del CIACAP, miembros de la Junta Directiva que conforman las entidades del sector público, expresidentes y exvicepresidentes de la República en función pública. Tendrán una tabla de viáticos: Europa, Asia, África y Oceanía de 600 balboas diarios, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile 500 balboas diarios, México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina 400 balboas diarios. Punto 2. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y dependencias y el resto de los funcionarios, Europa, Asia, África y Oceanía 500 balboas diarios, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile 400 balboas diarios, México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina 300 diarios. No se reconocerán viáticos al funcionario en misión oficial el día de regreso al país. Cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora del exterior no cubra la totalidad de los viáticos, recibirá el 50% del viático establecido en este artículo según la región a la que viaje. Cuando el funcionario asista a algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso del país. Las tablas de viáticos en el exterior arriba señaladas no se aplicarán a los servidores públicos designados en cargos públicos de tiempo definido en el exterior, a las capacitaciones y entrenamientos en el exterior de los servidores públicos cuando sean superiores a 30 días ordinarios. En su lugar, se aplicará una tabla de viáticos complementarios fijados por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante decreto ejecutivo, aplicada a la totalidad de las entidades públicas. Se entiende que corresponde a cargos públicos de tiempo definido en el exterior, entre otras, la designación del personal diplomático en el exterior, incluidas las agregaturas policiales o de seguridad en las sedes diplomáticas, la representación del país o de instituciones estatales ante organismos internacionales similares.
El funcionario designado para atender misión oficial relacionada con las funciones que ejerce deberá presentar un informe sustantivo ante la dirección administrativa de su entidad sobre los resultados de la misión atendida a su regreso al país, en el término de 30 días calendario. Cuando el funcionario asista por algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso al país. Los funcionarios deberán enviar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el correspondiente informe. Artículo 2. El artículo 325 de la Ley 418 del 2023 queda así. Artículo 325. Traslado de partida. El traslado de partida es la transferencia de recursos en las partidas del presupuesto con saldo disponible de fondo o sin utilizar a otras que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. Los traslados de partida serán tramitados como tales a partir del 15 de enero al 15 de noviembre. No obstante, podrán realizarse en cualquier época del año en caso de obras de inversión y gastos para la atención de servicios sociales. Las instituciones públicas presentarán las solicitudes de traslados de saldos disponibles de fondos entre las partidas presupuestarias y de los ahorros comprobados en la ejecución presupuestaria debidamente autorizada por el representante legal de la entidad o quien él designe al Ministerio de Economía y Finanzas, que previa verificación de la efectiva disponibilidad de saldos no comprometidos tramitará o no la correspondiente solicitud. Los traslados de partida de 5 millones de balboas o más se remitirán a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo. Una vez aprobados mediante resolución por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas incorporará esta aplicación al sistema informático aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y notificará a la entidad. Si la Comisión no realiza ninguna actuación dentro de los 30 días calendarios siguientes al recibo de la solicitud, se entenderá que ha sido aprobada la modificación correspondiente. Si por el contrario, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional realiza algún tipo de actuación con respecto a la solicitud de traslado, se suspende el término y se comunicará a la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas y a la entidad solicitante hasta que la entidad solicitante realice sustentación ante la Comisión, que la aprobará o la rechazará. Los traslados solicitados por las entidades públicas que asciendan hasta 200.000 balboas podrán, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, ser tramitados, realizados y autorizados por estas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto y al Ministerio de Economía y Finanzas. 200.000 balboas hasta 5 millones de balboas serán evaluados, tramitados y autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto no tramitará traslado adicional a ninguna institución que incumpla con la remisión del respectivo informe. Esta comisión podrá hacer las citaciones a las instituciones solicitantes cuando considere necesario requerir una sustentación de estos traslados. Para dar cumplimiento a esta disposición, la Dirección Nacional de Contabilidad parametrizará en el sistema informático lo señalado en el artículo siguiente sobre las limitaciones a los traslados de partidas para mantener controles correspondientes, de tal manera que se cumpla con las disposiciones que establece la Ley 34 del 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, la Ley 38 del 2012 que crea el Fondo de Ahorro de Panamá y las reformas a dichas legislaciones establecidas por la Ley 51 de 2018, parágrafo 1, en los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete mediante resolución, se faculta al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas para realizar traslados de partidas con el fin de hacerle frente a dicha emergencia por un monto de 10 millones de balboas. Y en cumplimiento con la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, la documentación correspondiente se remitirá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su conocimiento. Esta comisión podrá citar a las instituciones solicitantes cuando considere necesario requerir una sustentación de estos traslados. La institución beneficiada deberá presentar en 30 días calendarios concluida su ejecución
toda la documentación sobre el uso de estos fondos a la Comisión de Presupuesto. Parágrafo 2. No se podrá dividir la asignación presupuestaria del objeto del gasto de la partida presupuestaria en parte o grupos, con el fin que el monto objeto del traslado no alcance los 5 millones de balboas. Parágrafo 3. En los casos de traslados de partidas o créditos adicionales para realizar pagos a proveedores por bienes y servicios o para honrar cuentas devengadas por inversión, el pago deberá realizarse en un término no mayor de 60 días hábiles a partir de la presentación de la gestión de cobro. Las entidades solicitantes deberán remitir un informe sobre el cumplimiento de estos pagos al Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Hasta que no se cumpla esta obligación, no se tramitará traslado adicional. Artículo 3. La presente ley modifica los artículos 297 y 325 de la Ley 418 de 29 de diciembre de 2023. Artículo 4. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. Comuníquese y cúmplase. Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional. Hoy, ¿qué fecha es hoy? 19. Hoy 19 de agosto del 2024, por su excelencia Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas, en virtud de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante la resolución de Gabinete número 63 del 16 de julio de 2024. Firma Su Excelencia Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas. Gracias, señor secretario. Vamos a dar la palabra al señor ministro para que sustente el proyecto de ley número 9. Tiene la palabra el señor ministro. Buenas tardes, honorables diputados, presidente, miembros de esta importante comisión. Deseamos ampliar la exposición de motivos que ha sido leída en la tarde de hoy. Debo iniciar por una palabra clave: gracias. Este ministerio y el equipo que me honra con su apoyo y confianza, que me acompaña en la tarde de hoy, agradece y aprecia el trato profesional, respetuoso, de altura y civismo que hemos recibido de parte de los miembros de esta comisión. Podemos dar fe al país de que esta es una muestra de que es posible tener intercambio político sano y constructivo para el bien del país. Lo vemos como una señal de que los que estamos aquí reunidos hemos escuchado a los ciudadanos de un país que habló alto y claro el 5 de mayo, que quiere que lo hagamos mejor y diferente, que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Panamá, los tres órganos del Estado deben actuar limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Es decir, en un lenguaje más simple y llano, son órganos autónomos y que a pesar de que se puede diferir y tener visiones contrastadas, se puede dialogar con respeto y tolerancia buscando dicha armónica colaboración en beneficio del país. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro proyecto de ley? Simple: mejorar y agilizar la gestión pública que produce ahorros de los recursos limitados que los contribuyentes nos confían, tanto a esta comisión como al Ministerio de Economía y Finanzas. Como resultado de atinadas observaciones que varios de ustedes nos han hecho en conversaciones antes de esta sesión, ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado cambios cumpliendo lo que prometimos a los honorables diputados. Lo que prometimos, lo cumplimos. Se ha revisado el flujograma, pesos y proceso de examen, aprobación o rechazo de solicitudes de traslados dentro del presupuesto aprobado por esta honorable Asamblea. Hago énfasis en ello. Esos traslados forman parte de un presupuesto que aprueba esta Asamblea de Diputados. No son gastos adicionales ni nuevos. Se han tomado medidas disciplinarias, incluyendo destituciones, y de ser necesario se aplicarán más acciones.
estamos implementando cambios importantes en los sistemas tecnológicos que utiliza el Ministerio para estos menesteres, que incluyen las mejores prácticas administrativas con pesos y contrapesos, como se hace en las mejores organizaciones del mundo. Sobre los montos límites de traslados. En el país se pasó de plena autonomía de administración presupuestaria hasta fines de los años 90, la cual tenía el órgano ejecutivo en la introducción que tenía el órgano ejecutivo, cuya hasta la introducción de límites, me parece que en el año 2001 se introdujeron por primera vez estos límites, cuya explicación histórica y legal desconocemos. La hemos buscado, pero no hemos encontrado un sustento científico racional que lo explique o lo haya motivado. Hemos explicado con rigurosidad científica que los montos asignados en años recientes han quedado rezagados en el tiempo, más allá del debate filosófico de la administración presupuestaria. Sí queda evidencia que en base a hechos y costumbres ha sido la Asamblea quien ha determinado esta práctica administrativa, fijando montos límites y coadministrando el presupuesto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuentan con nuestra recomendación y sustento para contribuir a tomar decisiones con información y análisis sobre viáticos. Parece que tenemos competencia, presidente. Sobre viáticos, también desconocemos la explicación detrás de la eliminación de los mismos. Y es evidente la necesidad de contar con dichos viáticos. Por ejemplo, para el país es clave que este Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer gestiones necesarias para mejorar la calificación de riesgo del país, que tanto nos preocupa. Gestionar recursos para honrar la deuda pública. Para la atracción de inversión directa extranjera, que tanto necesitamos para la creación de empleos bien remunerados. Otro ejemplo, el ministro, quien dirija la cartera de Economía y Finanzas, es el gobernador, el representante de la República de Panamá en su rol de gobernador y tiene la obligación de asistir a las sesiones del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Banco Centroamericano de Integración Económica, y puedo seguir una lista más larga de obligaciones a los cuales no hemos estado asistiendo por esta limitante, con las consecuencias que es evidente para todos. Pueden tener la seguridad que siempre estaremos receptivos a propuestas debidamente estudiadas y sustentadas con rigurosidad, cuyo objetivo sea mejorar la administración de los recursos públicos que no nos pertenecen, los administramos en un rol fiduciario que han sido confiados por los ciudadanos contribuyentes de este país. Por último, en aras a la transparencia que tanto reclama esta ciudadanía, como mencioné, que nos habló alto y claro el 5 de mayo, tal como he comentado en entrevistas en medios, es recomendable que las actas de sesiones de todas las comisiones de esta honorable Asamblea sean de acceso público, tal cual ha hecho el órgano ejecutivo con las actas del Consejo de Gabinete. Además, debo agregar, la transparencia es poderosa, genera confianza, elimina la especulación y permite tomar mejores decisiones que redundan en mayores y mejores inversiones locales y extranjeras que producen empleos mejor remunerados. Y de ahí solo quisiera hacer unos comentarios adicionales. En sesiones anteriores comentamos, de forma yo sé un poco aburrida matemáticamente, de todos los cálculos que hemos hecho, de los números que presentamos. Tienen un respaldo científico riguroso, no antojadizo. Para mencionar
además de los cálculos del valor del dinero en tiempo que he mencionado, del desfase, de que, por ejemplo, en el año 2001, los límites de traslado eran 100.000 balboas, y se ha hablado inclusive de casi 25 años después mantener esos mismos límites. Y todos sabemos en este país el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué comprábamos con 25 centavos con un balboa en el 2001 y cuánto podemos comprar hoy con ese mismo dinero? Hicimos también cálculos de la cantidad de de traslados que realiza la comisión. Calculamos el promedio, el monto mínimo, el monto máximo, la mediana, que en una curva de distribución es el punto medio de esa campana de Gauss que pone 50% dentro y 50% por debajo. La mediana, para leer algunos números en los últimos años, la más alta ha sido de casi 1.5 millones de balboas. Es decir, más de la mitad de los traspasos están por debajo, están por debajo y están por encima de eso. Y la menor ha sido de aproximadamente 1 millón de balboas. Es decir, los números hablan alto y claro, duro. Inversión de los gastos, del dinero que nos confían los contribuyentes. Y creo que hay pleno consenso en que haber llevado esas restricciones a cero han hecho obligatorio que sesione esta comisión y que vengan a la misma ministros de Estado invirtiendo tiempo y recursos escasos que tiene el país, que es una contradicción al mensaje de que queremos ser más eficientes con el uso de los recursos. Es decir, está el propósito de examinar en más detalle la asignación de recursos, pero en muchos casos, que es muy válido el argumento y que nos ha llevado atinadamente por observaciones vuestras a hacer cambios importantes en la dirección de presupuesto de la nación. Hemos encontrado casos donde inclusive le cuesta más al país sesionar para analizar esos traslados que el monto de los traslados, lo cual es una enorme contradicción, producto de un análisis riguroso del costo de sesionar en la Asamblea y que un ministro de Estado esté presente en estas sesiones porque lo mandata, porque así debe ser. Tiempos de aprobación o improbación de estos traslados en el Ministerio de Economía y Finanzas toma menos de una semana, toma entre 3 a 5 días, cuando en la Asamblea, obviamente por el volumen de trabajo acumulado y la cantidad de veces que puede sesionar la comisión, toma mucho más tiempo que eso. En el mejor de los casos puede ocurrir, en el mejor tiempo, una semana. También hemos hecho relaciones de cuánto representan los montos versus el tamaño de la economía, de una economía que al inicio que se introdujo esto era de aproximadamente poco más de 15.000 millones de dólares, cuando la restricción o el límite era 100.000 dólares o balboas. Prontamente la economía panameña va a alcanzar más de 90.000 millones de dólares en tamaño. Y ahí podemos ver la diferencia del valor en el tiempo de 100.000 contra 15.000 millones, 100.000 contra más de 90.000 millones de dólares. Bueno, y podría seguir toda la tarde tocando estos temas que hemos estudiado con rigurosidad, pero más bien lo que quisiéramos para aprovechar el tiempo importante de los honorables diputados, estar aquí atentos a cualquier pregunta que a bien tengan para nosotros y poder satisfacer y poder responder a sus preocupaciones, a sus inquietudes y a cualquier otra pregunta que tengan sobre esta iniciativa legislativa. Terminando esto, bueno, les agradezco nuevamente y estamos aquí a su disposición.
Muchas gracias, señor ministro. Abrimos el compás de preguntas y respuestas por los diputados. Le damos la palabra al diputado Isaac Mosquera. Diputado, acérquese, por favor. Buenas tardes, señor presidente, miembro de esta comisión, medio de la prensa, señor ministro. Chama, buenas tardes. Medio que me ve, medio que me escucha. Señor ministro, mi nombre es Isaac Mosquera, diputado del Circuito 5-1 de la provincia de Darién. Señor ministro Chapman, ¿usted conoce a Darién? Sí, señor. Sí, señor. No tanto como me gustaría, pero sí. Está cordialmente invitado. De todos modos, le digo que Darién está compuesto por cinco distritos, 2 comarcas, 41 tierras colectivas. Y Darién es tierra de una de las mejores pescas del mundo, segundo en ganadería a nivel nacional. Su plátano, su arroz, su ñame, su yuca y ante todo, su gente cálida y hospitalaria. Y también es una ruta segura para el turismo. Tenemos aves ahí exóticas, endémicas, y tenemos un turismo antigüedad. Primer ciudad allá en Darién, el Real de Santa María. Señor ministro, ahí escuché pues una de mis preguntas. Usted dijo del tiempo que se demoraba en realizar un proceso de estos de traslado de partida, que aquí es más tardío, es correcto. Pero mi pregunta de fondo es la siguiente. La verdad es que la asamblea es la casa del pueblo, la casa del público, y aquí en esa asamblea todo es público, entonces mi preocupación era esa. Y usted dijo algo importante, que todo va a ser transparente. Llego un poco tarde, y es lo que me interesaba a mí saber, que todo va a ser transparente porque la plata del Estado es de todos los contribuyentes y hasta que no puede contribuir porque también es parte del Estado. Dentro de su gestión, señor ministro, me toca solicitarle con mucho respeto a usted y a su equipo, porque cuando yo escucho esos presupuestos de la nación, que hablan 30.000 millones y todo eso, si a Panamá lo componen 10 provincias, que nosotros somos una de esos, y en tantos años, yo quisiera saber dónde está la inversión de Darién o qué es lo que pasa con esa inversión de Darién, que no se ven los frutos donde todas las provincias surgen. Ese es mi interés aquí en esta comisión, señor ministro, porque estoy súper interesado en ser fiscalizador y cuente conmigo. Pero sí voy a pelear por esos recursos y quiero que sea mi aliado. Le doy la bienvenida yo. Muchas gracias. Me encanta Darién y le tomo la invitación. Me encantaría conocer más y en efecto he visto muchas de esas cosas hermosas que usted describe, que nos debe dar orgullo a los panameños. Le comentaba casualmente a sus colegas diputados y algunas de las preocupaciones que yo he tenido por muchos años. Yo soy estudioso de estos temas. Si comparamos el tamaño del Producto Interno Bruto de la provincia de Panamá, e inclusive la de Colón, por habitante, es equivalente a la relación muy parecida de los países más ricos del mundo. Si nos vamos a Darién, lo cual nos debería dar vergüenza como panameños, es una fracción de ello. Se asemeja más a países de un nivel de desarrollo totalmente dispar. Así que yo comparto su preocupación y no hay cosa que a este ministro le gustaría ver más que mayor inversión y mayor desarrollo en su querida provincia. Así que en eso... Señor presidente, es que vengo del Pleno y tengo que hacer público aquí porque yo he solicitado un SOS a los demás compañeros diputados, porque el 24 de julio, cuando hice un recorrido a unos de mis corregimientos, precisamente el corregimiento de Barriales, ya teníamos una escuela con 5 días de para, porque es una escuela de cartón en este siglo, donde sus niños hacen necesidades, porque tras la escuela los chiquillos se cuidan entre damas, entre niños se cuidan para cada sus necesidades. ¿Sabe, señor ministro? La población infectada de los niños,
Eso lo hablé en el pleno el 24 de julio, el 5 de agosto, el 7 de agosto, el 17 de agosto y hoy también lo hablé, que le pedí a los compañeros un eso porque no he tenido respuesta de nadie. Le escribimos a la ministra, le dije que por favor, que nos considerara. Tenemos ya 5 semanas y no tenemos clases, 160 estudiantes, 5 docentes y no sabía por dónde, qué hacer. Denos, extiéndanos la mano. Es un eso que también le pido a usted porque usted está a otro nivel. Muchas gracias. Darien ya tienen aquí que son la provincia de Vidal. Dice que eso ya se acabó. Y espero el apoyo de todos los ministros para que la granita le venga la esperanza, tenga un sueño distinto. Yo creo en 3 cosas. Creo en Dios, salud y educación. Estamos comprometidos con eso. Cuente con un aliado, ¿no? Yo creo en la educación. Yo soy producto de la educación. Y eso es una de las razones que me tiene aquí sentado. Así que le está predicando al convertido. Yo creo en eso. Así que aquí va a tener un aliado. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el diputado Jorge González. Tiene que pasar los micrófonos, se nos fue. Aló. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes al cuerpo que lo acompaña y a todos los presentes en este recinto. Señor ministro, a manera de comentario, verificando en los casos de emergencia nacional, en donde se fija un monto de 10 millones de dólares. Si bien es cierto, 10 millones de dólares para un país como Panamá, para emergencia nacional, no es nada, es absolutamente nada. Porque si nosotros ponemos un monto de 10 millones por año, a 5 años son solamente 50 millones de dólares. Si eso lo comparamos con el periodo pasado, donde vemos un periodo que se aproxima desde el año que inicia el 2020 al 2023, 310 millones de dólares, en donde en 4 ocasiones fueron solicitados en casos de emergencia. Quizás en el periodo pasado se nos va a venir a la mente el tiempo de pandemia, pero si nosotros nos vamos a las investigaciones previas que hemos hecho, vemos que hubieron traslados para atender situaciones de emergencia de red vial en la comarca Nove por 7 millones de dólares cuando realmente no se ve que hayan habido avances en dicho lugar y territorio. Lo menciono porque al final del día es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las solicitudes que nosotros vayamos a hacer, que tengamos también a la hora de realmente que esto suceda, sea sustentado, que las personas sepan en cuánto salió tal traslado, que si fue contratación directa, porque si bien entendemos que como es caso de emergencia, va a dejar a un lado lo que vienen siendo demás procesos para poder llegar al mismo. Así que es muy importante que veamos eso. Yo lo dejaría en un monto no equivalente a 10 millones, sino un monto cero, por el principio de pensar que realmente nosotros desconocemos qué pueda suceder como caso de emergencia, porque puede venir un huracán, puede venir algo desastroso, no lo sabemos. Pero sí bien es cierto que para eso está la comisión, para que pueda sesionar y darle orden de manera enseguida, porque sería de manera de emergencia. Gracias, diputado. Estoy de acuerdo con sus planteamientos y en efecto 10 millones para una emergencia efectivamente puede ser en algunos casos dramáticos una gota en el mar. La decisión de asignarle un monto a esa emergencia es facultad de esta asamblea. Nosotros venimos acá con una recomendación, pero la decisión, bueno, no le puedo ver, me disculpen, no le puedo ver porque tengo a un camarógrafo de por medio. Es decisión de la asamblea y nosotros hemos presentado una recomendación. Muchas gracias. Tenemos audio. Gracias, señor ministro. No tengo más nada que comentar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ministro, yo le tengo una pregunta. Al permitir que el MEF maneje traslado de partidas significativos sin la aprobación de la Comisión de Presupuesto, ¿se debilita la supervisión legislativa
sobre la ejecución del mismo. ¿Qué mecanismos de control interno se implementarán en el Ministerio para garantizar que los traslados de partida que no requieran aprobación previa de la Comisión de Presupuestos se realicen de manera transparente y alineada con las prioridades nacionales, evitando así el uso indebido o discrecional de estos recursos? Sí, gracias, diputado, presidente. Algo que se me ha pasado comentar. La ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas le asigna la responsabilidad al Ministerio de hacer precisamente lo que usted menciona. Muy cómodo sería para este ministerio renunciar a eso y que la responsabilidad completa recaiga en esta comisión y eximirnos de cualquier responsabilidad de ello. Pero sentimos la responsabilidad de ser al menos corresponsable ante la ciudadanía de ese manejo y administración adecuada del presupuesto general del Estado. Sobre los procedimientos que estamos aplicando para mejorar el proceso de aprobación, y es una de las cosas que le hemos comentado que lo van a anotar en lo que resta del año, con hechos, no solo palabras. Si lo permite, quisiera pasarle la palabra a la viceministra de Economía para que pueda explicar en mayor detalle los cambios que estamos haciendo. Viceministra, le agradezco que se identifique con su nombre y el cargo que ostenta. Claro, con mucho gusto. Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía. Siguiendo la línea del ministro, es importante señalar que se ha identificado dentro de lo que son las normas de presupuesto los códigos que identifican las partidas y bloquear que se pueda hacer movimientos no previstos o no autorizados por ley de partidas, unas partidas a otras. Eso significa que vamos a apalancarnos en tecnología para sistematizar todo lo que son los traslados de partida. Y en la medida en que una entidad ingrese al sistema para proponer un tipo de traslado, automáticamente le sale que ese traslado no es viable. O sea que vas a tener un buffer tecnológico que se va a ir implementando dentro de todo lo que son los movimientos de traslado de partida, dándonos una tranquilidad. Eso no excluye que el analista ingrese y revise que, si bien es cierto, está haciendo un movimiento de partida y fue aprobado, el sustento por el cual está siendo la transferencia o el movimiento esté sustentado debidamente. Yo añadiría, señor presidente, que estos cambios que estamos haciendo en los procesos, que incluye apalancarnos en tecnología, no está llevando ni gastos adicionales. ¿Y no considera que habría ningún tipo de consecuencias negativas usando estos mecanismos? Yo creo que todo lo contrario, presidente. Las consecuencias van a ser positivas porque va a haber pesos y contrapesos y va a haber inclusive en los procesos de introducción de mayor tecnología con sistemas que ya tenemos, que lo que estamos haciendo es cambios en los controles, programación adicional que va a ser, no diría que imposible porque nada es imposible en el mundo, pero las probabilidades de que se cometan arbitrariedades casi que reducidas a cero. ¿Y este sistema del que hablan ya está en función o lo están planificando adquirir en el futuro? Es un sistema que ya existe, tiene a todas las entidades del Estado, salvo a 18 que están en proceso, más pequeñas, que están en proceso de incorporación. Es el sistema ISMO, que corre sobre la plataforma SAP y te permite monitorear todo lo que ha sido traslados. Es más, el ejercicio que se desarrolló en base a estadísticas fue producto de una extracción de la data para poder hacer los análisis de media, la frecuencia y demás de lo que han sido los traslados históricamente dentro de la Asamblea. Presidente, y con toda responsabilidad, si no sintiéramos la capacidad de mejorar los procesos y mejorar la gestión con resultados óptimos, como hacen las mejores organizaciones, no hubiésemos propuesto el proyecto de ley que estamos trayendo el día de hoy. Para cuestión de orden. Para pedirle el receso, presidente, por favor. Un segundo, diputado, gracias. Le agradezco, ministro, la verdad que confiamos mucho en su gestión. Yo tengo una última pregunta. ¿Desde cuándo está trabajando el sistema ISMO en el Ministerio de Economía y Finanzas?
Tiene muchos años y por razones que desconocemos no se ha realmente sacado el máximo provecho a un sistema muy robusto que corre sobre una base de datos de las más conocidas en el mundo, como es SAP, es lo equivalente a un Oracle, es la competencia de Oracle, muy robusto, que permite realmente aplicar o apalancarnos en la tecnología para sacar un máximo provecho en proteger los recursos de los contribuyentes que se confían al gobierno nacional. ¿Por qué no se ha hecho antes? Desconozco, para ser franco. Muchas gracias, señor ministro y su equipo. Vamos a declarar un pequeño receso y regresamos en unos breves minutos.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 21. 1, 2, 1, 2. Sale de afuera. Llega. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 22. 2, 1, 2, 1, 2. 2, 2, 2, 2. Sí, sí. Prueba de audio. 2. Sí, 1, 2. Dale, pues. 2. Sí, sí, sí. 1, 2.
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allá afuera hay audio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Hay audio? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, está aguantado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.